Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema de tablas de decisión bajo condiciones de incertidumbre. Analizaremos las tablas de decisión, sus diferentes elementos, las alternativas y los estados de la naturaleza, y estudiaremos con profundidad los criterios de decisión para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Los elementos de una tabla de decisión bajo incertidumbre son fundamentalmente tres: las diferentes alternativas de acción, los estados de la naturaleza y los rendimientos, esto es, los resultados de cada alternativa de acción respecto a cada estado de la naturaleza. Las tablas de decisión son un mecanismo para representar la información que necesitamos para tomar decisiones. Tienen un entorno muy específico y se limitan a una única decisión en un periodo de tiempo, y debemos considerar todas las decisiones a la vez. No podemos segregar o esperar a utilizar esta herramienta para decisiones que se toman en esquemas multietapa. Una tabla de decisión tiene la configuración que vemos aquí abajo, donde tenemos diferentes alternativas de acción. Para el ejemplo que vamos a utilizar, hemos supuesto que hemos llegado al final de año con una cierta cantidad de dinero y necesitamos decidir si amortizamos hipoteca, si introducimos ese dinero en un plan de pensiones o lo invertimos en un fondo a un año y esperamos para el año que viene ver qué hacemos con él. Esas alternativas de acción tendrán un mejor o peor resultado en función de los diferentes estados de la naturaleza, es decir, lo que creemos que ocurrirá el año que viene. Y lo que puede ocurrir el año que viene lo hemos clasificado en 4 estados de la naturaleza, porque el número de estados de la naturaleza debe ser finito. Euribor baja mucho, Euribor baja poco, el Euribor sube poco, el Euribor sube mucho. Son los 4 estados de la naturaleza que hemos decidido considerar que nos permitirán evaluar esas 3 alternativas de acción que hemos citado anteriormente. En el centro de la tabla tenemos los denominados pagos, resultados o rendimientos. En este caso, cuánto dinero ganaré si al tomar la alternativa 2, por ejemplo, plan de pensiones, lo que ocurre es el escenario 2, que es que el Euribor baja poco. En este caso hemos supuesto que el retorno, el pago, el resultado o el rendimiento es 6. Esto pueden ser unidades monetarias, utilidades o cualquier otra unidad que queramos considerar. Una vez hemos construido la tabla, que es realmente lo complicado, debiéramos analizar cuál es la mejor decisión. Evidentemente hay tantas decisiones correctas como decisores posibles y cada uno utilizaría su argumento, pero a lo largo del tiempo se han clasificado estos 5 como los criterios básicos y fundamentales que se utilizan cuando tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. El primero sería el criterio de igualdad de probabilidades de Laplace, el criterio de pesimismo sería el segundo que plantearemos, criterio de optimismo es el tercero, un criterio de coeficiente de optimismo que intenta mezclar los dos y el criterio de frustración o de Savage, que es el último de los que presentaremos. El criterio de igualdad de probabilidades de Laplace considera que, dado que no sabemos nada acerca de los diferentes escenarios, podemos asumir que todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Si asumimos que todos son igualmente probables, como tenemos 4 escenarios, cada uno de ellos tiene un 25% de probabilidades de ocurrir. Por tanto, lo que hacemos es valorar cada una de las alternativas según el denominado valor estimado promedio para cada uno de ellos. El valor esperado promedio de, por ejemplo, el fondo un año sería multiplicar 3 por 0,25 más 4 por 0,25 más 4 por 0,25 más 5 por 0,25. En este caso nos da 4. La mejor de las opciones según el valor esperado promedio sería el plan de pensiones porque nos da un valor esperado promedio de 4,75. Otra alternativa sería pensar que somos gente que tiene muy mala suerte y que elijamos lo que elijamos, el estado de la naturaleza que ocurrirá será lo peor que tiene que ocurrir. En esas condiciones lo que nosotros pretendemos es maximizar la mínima expectativa, ¿no? Pues por eso se llama criterio maximin, o minimizar la máxima penalización, que sería el criterio minimax. En este caso concreto, si nosotros elegimos amortizar hipoteca, sabemos que ocurrirá porque tenemos tan mala suerte que el Euribor bajará mucho. Es por ello que la valoración de amortizar hipoteca será 1. El menor valor, si dejáramos el dinero en un plan de pensiones, sería que el Euribor subiera mucho, un valor de 2, y esa es la valoración de este plan de pensiones. El fondo a un año nos da como peor situación que el Euribor baje mucho. En ese caso tendremos como valoración un 3 y en este caso concreto, el criterio del maximin, maximizaríamos utilizando la alternativa 3. Eso sí somos muy pesimistas, porque si somos muy optimistas, el criterio correcto sería maximax. Es decir, asumimos que decidamos lo que decidamos, lo que ocurrirá será lo mejor posible. En ese caso concreto, amortizar hipoteca tendría una valoración de 1 si el Euribor baja mucho y una valoración de 10 si el Euribor sube mucho.
En este caso nosotros valoramos amortizar la hipoteca con un 10. El plan de pensiones solo nos daría como máximo un 6, mientras que el fondo un año nos daría como máximo un 5. Dado que somos optimistas, nos vamos al máximo de los máximos, por eso se denomina también criterio Maximax. En estos dos criterios, tanto el de pesimismo como el de optimismo, solo consideramos una de las columnas, es decir, hemos trabajado mucho para conseguir toda la información y perdemos la mayor parte de la información en la toma de decisiones. Aparte, no todos somos absolutamente optimistas o absolutamente pesimistas, y es cuando aparece el criterio del coeficiente de optimismo, también denominado criterio de Urwitz. Urwitz sugirió que cada uno de nosotros podría estar en un criterio, en un grado alfa de optimismo, que iría desde 0, completamente pesimista, hasta 1, completamente optimista, y podríamos valorar la tabla en función de ese criterio. Así, con un alfa igual a 0,2, es decir, somos razonablemente pesimistas, amortizar hipoteca sería la peor de las opciones. La peor de las opciones multiplicada por 0,8 valdría 0,8, y la mejor de las opciones, que sería 10, es la que multiplicaríamos por 0,2, que es 2. 2 más 0,8 es 2,8. En ese caso, el fondo un año nos daría que sería la mejor de las opciones posibles, puesto que no es excesivamente malo y tampoco es excesivamente, lo bueno que es no es para nosotros muy importante. Existe otro criterio mucho más utilizado, al menos sin expresarlo, pero al menos interiormente, que es el denominado criterio de frustración. El ser humano tiene una capacidad natural para darse cuenta que se equivocó al elegir la alternativa y penalizarse a sí mismo cuando ve que si hubiera hecho otra cosa, la decisión hubiera sido mejor. Es decir, si nosotros optamos por la alternativa 1, nosotros amortizamos hipoteca, lo que ocurrirá no será lo mejor que podía haber ocurrido, sino que ocurrirá lo peor que podía haber ocurrido. Y en ese caso, que es que el Euribor baje mucho, lo que debíamos haber hecho era invertir en el plan de pensiones. A eso le denominamos frustración. Por ejemplo, la frustración de invertir en amortizar hipoteca sería 5 menos 1, 4. Pero la frustración de amortizar hipoteca si el Euribor baja mucho. Si el Euribor baja poco, la frustración sería nuevamente 4, porque sería 2 menos 6, y en el caso de que el Euribor suba poco, sería 5 menos 6, 1, y si el Euribor sube mucho, la frustración sería 0. Maximizando esa frustración, obtenemos un 4 para amortizar hipoteca, un 8 para el plan de pensiones y un 5 para el fondo un año. Como nosotros lo que pretendemos es maximizar la mínima frustración, elegiríamos el plan de pensiones, como nosotros lo que pretendemos es minimizar la frustración, elegiríamos amortizar hipoteca, que nos da una frustración máxima de 4 frente a, por ejemplo, una frustración de 8 en el caso de que optemos por un plan de pensiones, que evidentemente, dada nuestra manera de pensar, veremos que lo que tendríamos que haber hecho era invertir en un amortizar hipoteca, porque lo que ocurrirá será que el Euribor sube mucho. Hasta aquí los diferentes criterios de decisión bajo incertidumbre. Hemos visto con tablas de decisión, hemos visto las alternativas, los estados de la naturaleza y fundamentalmente nos hemos centrado en los diferentes tipos de criterios que podemos utilizar. Si alguien está interesado en ampliar información, un buen libro es Decisiones inteligentes, guía práctica para tomar las mejores decisiones, de John Hammond, publicado por el Grupo Norma. Muchas gracias.